Hola, la semana pasada empezamos nuestro recorrido musical por el siglo XVII fijándonos en las novedades que en el terreno de la composición musical ocurrían en la Italia de los primeros años de este siglo. Hoy vamos a volver a Italia, que es el foco de todas estas novedades, a los primeros años de este siglo XVII, pero no al terreno de la música religiosa, sino al terreno de la música profana y muy concretamente a los orígenes de un género que a nosotros nos importa mucho, que es el de la ópera. Me cuesta un poquito trabajo explicaros lo que es la ópera porque lo sabéis muy bien, pero recordemos una posible definición que nos la diferencia de otros tipos de espectáculo dramático musical. Una ópera es una obra de teatro con música en toda la representación y en la que los actores cantan sus papeles. Esa definición distingue la ópera, por ejemplo, de la zarzuela o de la opéra comique o del Singspiel, que es una obra de teatro con música, pero no en toda la representación, sino que la música va intercalándose con intervenciones habladas. Y, y también la distinguen de otro tipo de géneros en los que hay una música de fondo, pero que están recitados las partes actorales, porque aquí los cantantes, los actores cantan sus papeles en su totalidad o prácticamente en su totalidad. Bueno, sí, en su totalidad, claro, no vamos a liarnos, aunque uno recuerda alguna excepción mínima en alguno de los títulos operísticos. Bien, la ópera nació en el siglo XVII y vamos a dedicar como tres temas, en realidad son más de tres temas, pero sí, vamos a decir tres temas a la ópera en este siglo. El primero de los temas que vamos a tratar asuntos operísticos es el de hoy. Y hoy vamos a hablar de la llamada ópera humanista de corte, que son los orígenes de la ópera más o menos entre 1600 y 1635. La semana que viene abordaremos el estudio de la llamada ópera empresarial veneciana, que arranca en el año 1637 y luego se prolonga pues, hasta final del siglo XVII. Y luego veremos, repartidos en varios temas, cómo en la segunda mitad del siglo XVII este espectáculo, que era inicialmente un espectáculo italiano, se convierte en un espectáculo europeo. Cómo las representaciones operísticas afloran en otros países con mayor o menor éxito. Así que este es el plan de trabajo y ahora vamos a arrancar con nuestro primer bloque, que es la llamada ópera humanista de corte. Para presenciar el nacimiento de la ópera, debemos trasladarnos a la ciudad de Florencia, a la Florencia de finales del siglo XVI. Y tenemos que fijar nuestra atención en dos acontecimientos, dos espacios culturales muy relevantes. Una es la actividad de las academias, de las que ya hemos hablado, y que son esenciales en lo que vamos a contar a partir de ahora. Y otra a las celebraciones nupciales de la familia que gobernaba la ciudad de Florencia, que es la familia de los Medici. Ya sabéis que Florencia en el 17 era un ducado, el ducado de Toscana. Anteriormente había sido una república dominada por una serie de familias importantes. La más importante de ella era la familia de los Medici, que consiguió, digamos, el dominio hereditario de este territorio, convirtiéndose en los grandes duques de la Toscana. Ahora explicaremos, digamos, la importancia que tienen estas bodas de los Medici y la repercusión que tuvieron en la historia de la ópera. Pero empecemos por las academias. Como tenéis muy fresco el asunto, no os lo voy a recordar, pero ya sabéis que las academias proceden, la idea de la academia procede de la antigua Atenas, pero que fue recuperada por los humanistas florentinos a finales del siglo XV. En el siglo XVI hubo una gran proliferación de academias en toda Europa y también en Italia y también en Florencia, ¿no?
Hay una academia, en realidad dos academias, eh, que eran las que se reunían en casa del conde Bardi y que se reunían en la casa del señor del conde Corsi, que se reunieron primero en la de Bardi y luego en la de Corsi, que ha pasado la historia esta academia bajo una denominación común de Camerata Fiorentina. En realidad, las academias a veces tenían un nombre, pero otras veces no. Esto de Camerata Fiorentina es un nombre que se le daba a posteriori a estas reuniones que eran patrocinadas por estos nobles. Y como en muchas otras academias, en la Camerata Fiorentina, o sea, en estas reuniones, se discutía acerca de la literatura antigua y particularmente acerca de la tragedia antigua. Y más en particular, de forma más específica, a la relación entre música y teatro en la antigüedad. Ellos admiraban a los grandes trágicos de la antigüedad, a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, y admiraban el fenómeno teatral griego. Ya sabéis que en la sociedad ateniense el teatro tenía una grandísima importancia social e individual. Y hubo grandes discusiones que los filósofos nos han, digamos, los textos de los filósofos nos han transmitido acerca de cómo tenía que ser el teatro y de, digamos, los elementos morales que calificaban al teatro de una forma u otra. Como Platón estaba poco de acuerdo con la presentación de determinadas pasiones en el teatro porque excitaban en fin, a la gente a hacer cosas malas. En cambio Aristóteles hablaba de aquello de la catarsis, ¿no? Como digamos el presentar actos horribles sobre la escena libera al individuo de esos actos y en cierto modo lo purifica. Bueno, en fin, más allá de estas disquisiciones, lo cierto es que al leer los textos clásicos uno se da cuenta de la importancia y la conmoción que para los atenienses suponía la asistencia a las representaciones teatrales. Claro, estos florentinos de finales del XVI se preguntaban por qué su teatro no tenía la misma eficacia comunicativa que el teatro de los antiguos. Es decir, por qué el teatro de su tiempo no provocaba los terremotos sentimentales o los terremotos pasionales que el teatro antiguo. Y llegaron a la conclusión de que lo que faltaba a su teatro, lo que faltaba al teatro de su tiempo, era la música. Porque ellos sabían que en la antigüedad, en las tragedias atenienses, siempre contaban con el elemento musical. No sabían cómo. No había llegado la música de la tragedia antigua. Pero si eran conscientes, porque hay mucha documentación al respecto, que la música estaba presente en las representaciones. De modo que empezaron a reflexionar cómo la música podría servir para hacer más eficaz las representaciones teatrales. Eso era un asunto que ya había venido de antes, pero que fue especialmente candente en las discusiones de esta Camerata Fiorentina. Bien, os quiero citar algunos nombres. ¿Quiénes eran algunos de los tertulianos que participaban de estos encuentros académicos? Y voy a citar algunos, no porque sean los más relevantes. Por ejemplo, quizás el más famoso de los participantes de esta Camerata Fiorentina fue Vincenzo Galilei, que fue el padre de Galileo Galilei, y que fue un gran estudioso y teórico de la literatura antigua. Pero, en fin, yo quiero citar 4 nombres que van a tener una gran relevancia en el surgimiento de la práctica operística. Uno es un escritor llamado Rinuccini y los otros 3 son cantantes. Me refiero a Peri, Caccini y Cavalieri. Y insisto en esto. Esos 3 son cantantes. Eran grandes cantantes que habían sido contratados para la capilla de los Medici porque tenían una fama extraordinaria como intérpretes.
y su categoría o su condición de intérprete va a ser muy importante para lo que va a pasar luego. Bien, vamos a dejar a estos señores reunidos en sus academias y vámonos de boda, a la boda de esta familia de los Medici. Hemos dicho que los Medici eran los duques de la Toscana, pero eran unos aristócratas un poco de pega. Digamos, no pertenecían a una familia aristocrática de toda la vida. No eran descendientes de Carlomagno, sino era una familia de ricos comerciantes que habían ascendido a la consideración de nobles. Por lo tanto, para los Medici, una forma de legitimación eran sus bodas con nobles de verdad. Quiero decir, para ello era muy importante cada vez que un miembro de la familia Medici se casaba con un miembro de alguna gran familia nobiliaria europea. Entonces, estos momentos de las bodas, que son muy importantes para todos los aristócratas, digamos, las políticas nupciales son centrales en la organización política de toda la Edad Moderna, pero las bodas se celebraban de una manera especialmente brillante en la corte de los Medici, en Florencia. Primero porque estaban muy contentos de haberse enlazado con estas familias, digamos, de rancio abolengo, pero por otra parte porque era un escaparate para mostrar a los invitados la extraordinaria cultura y el mecenazgo fuera de lo común que ellos practicaban. Por ejemplo, en el año 1589 se casó Fernando I, duque de Toscana, con una noble francesa, que es esta muy mona, que se llamaba Cristina de Lorena. Esta boda, como todas, digamos, determinó el desarrollo de un gran programa de actividades, ¿no? Entre las que se encuentra el estreno de una obra de teatro que se llamó La Pellegrina, de 1589. Esta obra de teatro, que era una obra de teatro en 5 actos, contenía también unos intermedios musicales, es decir, entre acto y acto, en los descansos, había unas pequeñas representaciones que tenían, que no eran como entremeses, es decir, no tenían relación argumental con la obra principal, con La Pellegrina, pero que han quedado en la historia de la ópera como uno de los antecedentes del espectáculo operístico, porque estos intermedios de La Pellegrina se resolvían todo cantando, sin recitación. Además trataban sobre el poder de la música y los responsables de la composición de estas piezas fueron gentes como Peri, que hemos citado antes, Caccini, que hemos citado antes, o Marenzio, que citamos como autor de madrigales en un tema anterior. Eso último es importante porque hay muchos que defienden que estos intermedios de La Peregrina son un precedente de la ópera, pero la opinión que hoy domina a los investigadores es que no, porque aunque era todo cantado, que era teatro todo cantado, musicalmente los intermedios estaban resueltos con la técnica del madrigal. Y eso no es una ópera. La ópera requiere un nuevo tipo de canto, como veremos un poquito más adelante. Vamos a avanzar. Eso era el 89. En el año 98, en la Academia Fiorentina, en este núcleo académico, se montó privadamente una representación que fue la Dafne, con texto de Rinuccini y música de Peri, es decir, es una obra creada por miembros de la propia academia. De esta obra apenas ha quedado nada, no sabemos realmente cómo fue, pero se sospecha que fue el primer experimento operístico. Y como salió bastante bien, o debió salir bastante bien, un par de años más tarde, en el año 1600, para celebrar las bodas de María de Medici con Enrique IV de Francia,
se incluyeron en el programa de los festejos las que son las dos primeras óperas representadas públicamente de la historia. O sea, con ese posible precedente de la Dafne del año 98, el momento de nacimiento de la ópera es el año 1600, con la boda de María y Enrique. Y allí se representó la Euridice, con texto de Rinuccini y música de Peri, e Il rapimento di Cefalo, con texto de Chiabrera y música de Caccini. De estas dos obras parece que El rapimento de Céfalo iba a ser como digamos, el espectáculo más rutilante de las celebraciones nupciales. De hecho, se construyó un teatro al aire libre para albergarla y, en fin, se hizo como una gran inversión para hacer de este espectáculo pues en fin, el punto culminante de las celebraciones. Pero según cuentan las crónicas, el rapimento de Céfalo quedó bastante en fin, deslucido, porque no se escuchaba bien, porque estuvo medio lloviznando, porque, en fin. En cambio, el Eurídice, que era un proyecto más pequeño, en una sala de los palacios de los duques, pues tuvo mayor fortuna. Hemos dicho que el año 1600 es el que tenemos que tener en mente como el año del nacimiento de la ópera, por estas representaciones y por tres publicaciones. En el año 1600 se publicó la Eurídice, que acabamos de decir que se representó en la boda, con texto de Rinuccini y música de Peri. Se publicó otra Eurídice con el mismo texto de Rinuccini, pero con música de Caccini, es decir, una segunda versión de esta ópera con música de Caccini. Y se publicó una obra de Cavalieri, de la que hablábamos la semana pasada, que fue Representazione di Anima e di Corpo, que era una especie de obra, digamos, de tema religioso simbólico, que se hizo en Roma ese mismo año. Estas tres publicaciones prácticamente simultáneas de estos tres cantantes que participaban de la Camerata Fiorentina no fue una casualidad. Tened presente que publicar óperas era un negocio muy ruinoso. Ya sabemos que la imprenta, que había nacido un siglo antes, lo que procuraba esencialmente era editar cosas que se podían vender. Y una ópera no es precisamente el género de música que un aficionado compra para representarla en su casa. Pero la imprenta tenía también un segundo valor, además de este puramente comercial, que era el valor, digamos, testimonial. Cuando tú publicabas algo, querías también dejar constancia de algo. ¿Y qué querían dejar constancia estos tres señores? Pues es muy claro, ¿no? Porque estas tres publicaciones aparecieron precedidas por un prólogo, cada una de ellas, y en este prólogo los autores, Peri, Caccini y Cavalieri, lo que hacen es reclamar para sí el invento que estaban presentando. Es decir, estas publicaciones son como una especie de carrera a partir de la que estos señores querían demostrar que ellos habían inventado esta cosa nueva. Querían dejar constancia en la historia de que ellos habían sido los creadores de esto nuevo. Pero, ¿qué es esto nuevo? Esto nuevo no es la ópera. Palabra que, por supuesto, todavía no se utilizaba. Mirad, esta portada que aparece aquí es la portada de la edición de la Eurídice de Peri. Y fíjate cómo está titulada. Le musiche di Jacopo Peri, nobile fiorentino, sopra l'Euridice del signor Ottavio Rinuccini, rappresentata nello sposalizio della cristianissima Maria Medici, regina di Francia e di Navarra. O sea, la música de Jacopo Peri, noble florentino, sobre la Eurídice del señor Ottavio Rinuccini, representada en la boda tal. Así que ellos no reclamaban que habían inventado la ópera. Lo que ellos reclamaban para sí era el honor de ser reconocidos como los que habían inventado
el estilo recitativo. ¿Qué es el estilo recitativo? A lo mejor huelga explicarlo, ¿no? Pero si tenemos que dar una definición, es un estilo de canto, es un estilo de canto, ¿eh? Cuidado con esto, no es hablar, no es recitar, no, es una forma de cantar que enfatiza las inflexiones naturales de la lengua hablada. Es decir, que sigue las inflexiones de la lengua hablada, pero enfatizándolos. Es lo que llamaban en ese tiempo el recitar cantando. Musicalmente, ¿cómo se resuelve el recitativo? Pues ya lo sabéis, suelen ser armonías mantenidas, sobre un bajo continuo, por supuesto, y quizás el rasgo más importante, lo que más diferencia al bajo continuo de, de otras formas de canto, es que es un estilo de canto no melódico. ¿Mm? Cuidado con esto. No melódico. Es una sucesión de alturas que no está ordenada. Reflexionad un poco acerca de lo que es una melodía. Una melodía eh, es una sucesión de alturas, pero con determinadas regularidades. Turururururu, 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 turururu. Ahí hay repeticiones, hay cadencias, hay motivos que reaparecen, hay frases regulares. En un recitativo todo esto no está, porque lo importante es seguir la inflexión de la lengua hablada y que la música se convierta en un soporte del texto. La música está al servicio de la eficacia comunicativa de lo que están contando las palabras. Luego, en la clase, si tenéis alguna duda sobre el recitativo o si queréis cantarme alguno, pues hablamos de ello. Pues esto, un ritmo armónico tanto irregular, este carácter no melódico, el ritmo también más libre, en fin, lo que conocéis que es un recitativo. Pues este es el gran invento, esta es la nueva manera de cantar que era tan original que fue reclamada como una novedad por, por los Peri, Caccini, Cavalieri. Y una forma de cantar que necesariamente había nacido del trabajo de tres cantantes. Y esto es el punto. Peri, Caccini y Cavalieri no eran compositores, eran cantantes. Y cantantes que, como era común en esta época, tenían una gran práctica de improvisación. Y muy posiblemente el recitativo nace de, digamos, experimentos en la improvisación del canto de textos, ¿no? Este es un mundo muy incierto, pero muy apasionante, ¿eh? Pensar cómo estos señores fueron forjando esta nueva manera de cantar que fue verdaderamente disruptiva, algo absolutamente en contra de lo que se había hecho hasta el momento y clave para el nacimiento de lo que es la ópera. Decíamos que los intermezzi de la Pellegrina no eran ópera porque no había recitativo. Y el recitativo nace de la ópera. O sea, perdón, la ópera nace del recitativo. El recitativo es el punto de partida del desarrollo de este nuevo género que es la ópera. Bien, hemos hablado un poquito de Florencia, ahora nos trasladamos para hablar brevísimamente de Mantua. Mantua era también una ciudad-estado que estaba gobernada por unos duques, los duques de Mantua, que pertenecían a la familia Gonzaga, y esta familia eran rivales de la familia Medici, ¿no? Los Gonzaga tenían noticia de estas celebraciones nupciales florentinas, de la magnificencia de la corte. Ellos querían imitarle en su, digamos, en sus actividades de mecenazgo y hay como una gran continuidad en las prácticas artísticas en uno y otro sitio, ¿no? En Mantua, que es una ciudad más pequeña que Florencia, había una academia, que era la Academia degli Infaghiti, que estaba formada por los intelectuales y los artistas que trabajaban para los duques de Mantua.
En 1607, en esta Academia dell'Invagiti, eh, experimentan también la posibilidad de hacer algo parecido a lo que hacían los florentinos y presentan de una forma interna, allí para ellos, una representación operística que es el Orfeo, con texto de Alessandro Striggio y música de Claudio Monteverdi. Algunos dicen que Orfeo es la primera ópera de la historia, y no lo es, pero sí es quizás la primera obra maestra de la historia de la ópera, y por supuesto la primera ópera que está en repertorio, digamos, la ópera más antigua de las que se representan con una cierta normalidad. Y es una ópera distinta a las de Perri, las de Caccini, las de Cavalieri, porque es una ópera que está compuesta por un compositor. Ojo a esto. Estos señores florentinos eran cantantes que componían, pero Claudio Monteverdi era el maestro de capilla de los duques de Mantua. Es decir, era un compositor profesional, igual que los otros eran cantantes profesionales. Y que tenía Monteverdi una amplísima experiencia en la composición de música religiosa, de música instrumental, aunque Monteverdi no conservamos grandes músicas instrumentales, había compuesto muchos madrigales, digamos que dominaba los recursos compositivos de una forma más sistemática que estos compositores, entre comillas, aficionados, que eran los cantantes estos florentinos. Como consecuencia, el Orfeo de Monteverdi es una obra de un carácter muy diferente o bastante diferente a las inmediatamente anteriores compuestas, las compuestas inmediatamente antes por estos otros señores. En primer lugar, a ver, vamos a decirlo simplificando mucho, ¿no? Pero las óperas florentinas primeras estaban muy basadas en el recitativo. Si el recitativo, que era el gran invento, pues se utilizaba de forma muy sistemática y muy continua, lo que hacía de los espectáculos una cosa muy erudita y muy sabia y muy moderna, pero un poco rollo. Monteverdi, que era muy listo, se da cuenta de que para reforzar el efecto del recitativo, que es una forma de canto que él descubre que tiene unas posibilidades inmensas, hay que insertarlo en un contexto de mayor variedad musical. Es decir, que tiene que haber recitativos, pero tiene que haber canciones, tiene que haber danzas, tiene que haber piezas instrumentales, de modo que cuando el recitativo aparece, provoca una conmoción en el oyente que no lo provocan en otros contextos. Eso ocurre, por ejemplo, al principio, y lo conoceréis seguramente. Sabéis que el Orfeo de Monteverdi cuenta esta historia de Orfeo, Eurídice, la misma historia que contaba la Eurídice de Peri, y no es casualidad, es que el héroe mitológico Orfeo es un, es un, en fin, es un magnífico punto de partida para hablar de los poderes de la ópera y de los poderes de la música, ¿eh? Lo que puede hacer la música en el alma humana, en las pasiones, cómo puede moverlas, cómo puede transformarlas. ¿Qué estaba diciendo? Pues esto, que él va a utilizar el recitativo y quería poner el ejemplo del comienzo de la ópera, del primer acto. Orfeo de Monteverdi tiene 5 actos, donde están todos festejando la próxima boda de Orfeo y Eurídice, y luego llega la mensajera, que trae las noticias del terrible accidente que ha llevado a Eurídice a la muerte. Pues bien, la aparición de esta mensajera está marcada por la irrupción del recitativo, después de un tiempo en que la música se ha desarrollado esencialmente con otro tipo de recursos musicales. Y ese recitativo, aún hoy, más de 400 años después del estreno de la ópera, sigue siendo escalofriante. ¿Por qué? Porque viene antes de una cosa distinta y, digamos, la posición dramatúrgica y los recursos que ha utilizado para desarrollar esto son extraordinarios. Bueno, mayor variedad musical. Orquesta más variada. En el Orfeo de Monteverdi se conserva las indicaciones tímbricas
que Monteverdi había utilizado en el estreno de la ópera. Hay muchísimos instrumentos y los instrumentos están asociados a los diferentes pasajes para reforzar el significado de esto. Esto es muy interesante y muy importante en el Orfeo de Monteverdi. Y luego Monteverdi consigue dotar a su producción de una coherencia musical extraordinaria más allá del propio texto. Entonces en esta música hay simetrías, hay cosas que se repiten, hay estribillo, hay repeticiones, hay cambios. O sea que, digamos, como obra musical funciona muy bien. Como dijimos, Orfeo fue un experimento en el seno de la Academia de la Invagiti que se hizo en 1607. Como salió tan bien, en 1608, para festejar la boda de Francesco Gonzaga con Margarita de Saboya, se montó una ópera pública en la corte de los Mantua, que fue la Arianna, con texto de Rinuccini, que ya lo conocemos bien porque que había trabajado en las primeras óperas florentinas, y con música de Monteverdi. Paradójicamente, conservamos la partitura del Orfeo, pero no la de Arianna. La de Arianna no nos queda más que uno de sus pasajes, que es el lamento de Arianna, uno de los grandes, digamos, ejemplos del uso del recitativo en la historia de la ópera. Y, digamos, esta circunstancia de que nos queda una partitura y otra no es porque el Orfeo se publicó con la intención de dejar constancia de que se había hecho un experimento exitoso de ópera en Mantua. En cambio la Arianna no se publicó y los manuscritos pues se perdieron como tantos otros en la historia de la ópera. De la ópera y de la música y la historia del mundo. Bien, vamos a acabar hablando ligerísimamente de Roma, que es la otra capital importante en el desarrollo de la ópera en esta Italia de principios del siglo XVII. Roma era una ciudad, era una ciudad muy diferente a Florencia y a Mantua. Una ciudad mucho más grande, una ciudad donde había muchas familias nobles, que estaba muy marcada por la presencia del papado y por todo lo que eso supone de, en fin, las órdenes religiosas que están allí presentes, los embajadores, en fin, es una ciudad, es la ciudad eterna, la ciudad por antonomasia. Eso hizo que la ópera llegase a Roma y encontrase más patrocinadores, más mecenas. No solamente dependían de una familia, sino que había varias familias nobles que apoyaban la presencia operística. Incluso las órdenes religiosas se implicaron en el montaje de algunas óperas y el Papa. Yo quiero citar el nombre de un Papa, especialmente Clemente IX, que era un apasionado de la ópera, que fue libretista, es decir, que él escribía libretos de ópera. Esto nos puede parecer un poco extraño, como si ahora el Papa fuese guionista de cine, Pero, y no de cine religioso, sino de lo que sea, como si Misión Imposible 5, pues el guionista fuese el Papa. Pues claro, el ejemplo no está bien buscado, porque vivimos en sociedades muy diferentes, pero era así. Y quería citar Clemente IX, o Clemente IX, porque antes de ser Papa él fue el embajador del Papa en Madrid. Él fue el nuncio papal en Madrid. Y fue el que impulsó la primera representación operística en Madrid. Esta famosa Selva sin amor, con texto de Lope de Vega, de la que se está preparando una versión contemporánea en nuestra escuela en este tiempo, ¿vale? Bien, ¿qué aportó Roma a la ópera? Pues aportó en primer lugar espectacularidad. Nos parece que los montajes operísticos en Roma eran muy cuidadosos en cuestiones de decoración, de escena. Tenéis que pensar que los grandes artistas romanos del momento, y vimos algunas imágenes de los arquitectos Borromini, Bernini, todos estos grandes nombres del arte romano del momento, trabajaban como escenógrafos en estas producciones. Por lo que, oye, digamos, ese mismo espíritu, aunque no conservamos los decorados y tal, pero ese mismo espíritu arquitectónico y artístico estaba presente. Luego, por el carácter, digamos, particular de la ciudad de Roma, además de los temas mitológicos, se introducen en la ópera romana temas religiosos y temas morales, que
parecían más convenientes pues, en el ambiente en el que se desarrollaban las representaciones. Y luego, frente al recitativo, es en Roma donde empieza a aparecer una alternativa, que son los ariosos, que luego desembocarán en las llamadas arias, que son como el contrapunto melódico al recitativo operístico, ¿vale? Os quiero citar un par de títulos de ópera romana, Representaciones di Anima di Corpo, que es esta especie de ópera sacra del propio año 1600 que hizo Cavalieri aquí, pero mucho más típica y mucho más conforme a las prácticas tradicionales modernas, vamos a decir así, de la ópera romana, es el Sant'Alessio de Landi, que es un tema religioso, con grandes escenografías y una gran espectacularidad. Vale, ya seguiremos hablando de ópera. Este es un asunto que nos va a llevar bastante y espero que hayáis comprendido bien esto que os cuento. Ya seguiremos y las dudas que tengáis pues las planteamos en clase. Un abrazo, un beso y todo.